Yo he traído un tema muy general sobre la investigación en artes escénicas, porque me parece que, claro, cuando uno entra en un campo, ¿no?, a investigar, pues tiene que conocer un poco cómo es ese entorno, ¿no? Y las artes escénicas son muy transversales, tienen muchas familias, y entonces digamos que se transita, como yo les decía, de las artes del hacer a las artes del decir, ¿no? Bueno, más bien se transita al revés, ¿no?, de las del decir a las del hacer, ¿no? Y en ese camino, pues hay ahora mismo discusión porque las facultades, ¿no?, los investigadores de la palabra, del libro, como que están aquí bien representados, han tenido siempre la iniciativa, ¿no? Y han hecho una investigación bien fundada, pero desde sus campos de saber. Y ahora hay un porcentaje, ¿no?, una cierta cantidad de personas que piensan que esa investigación tiene que partir más del hecho teatral, y que el hecho teatral no está solo vinculado al libro o a la palabra o a ese lenguaje, sino que participa de otros lenguajes. Y entonces, pues hay cierta discusión en si se puede, digamos, compartir una investigación en la que uno es juez y parte, ¿no? Porque se habla de una investigación desde dentro del hecho teatral, es decir, la práctica como investigación, ¿no? Y eso es lo que es más complejo eh, para todos, ¿no? Yo creo que hay que... esto tendrá que irse desarrollando, ¿no? Ahora mismo no es mucha la gente que anda en este ámbito, pero sí tienen en algunas cosas pues, ciertas intuiciones que yo creo que se deben de respetar y de escuchar, ¿no? Porque, claro, solo el que está implicado conoce en profundidad el campo en el que está trabajando, ¿no? Además se suman, claro, que se han incorporado también estudios desde las bellas artes, que también son así un tanto, digamos que oscuros, ¿no?, muchas veces en sus investigaciones, ¿no?, porque las vinculan casi de una forma un poco mágica, ¿no? Y claro, eso, el conocimiento, ¿no?, tienen que otros investigadores poderlo comprobar, ¿no?, y ser claro, ser un camino en el que ese proceso se pueda ser comprobado por los demás, ¿no? Pero eso no quita para que haya algunos campos en los que, bueno, haya que entenderse, ¿no? Yo, por ejemplo, aunque os he traído una investigación que es casi la primera que hice, porque es desde la imagen, ¿no? Yo la empecé desde el espacio, porque, bueno, la arquitectura del espacio es como la madre del cordero, ¿no? Quiero decir, nosotros solo nos dedicamos al espacio, pero claro, el espacio queda así un poco como abstracto, ¿no? Y cuando yo entré en la RESAT, pues vi que allí el campo de preocupación también estaba muy a flor de piel con el espacio, ¿no? Y fue cuando me interesé y fui viendo que, bueno, que hay una vinculación también muy fuerte del teatro con el espacio, incluso con las dramaturgias. En nuestra escuela son contempladas desde el espacio, ¿no? Porque digamos que esos primeros lugares en los que se va a hacer la acción pues son determinantes para el tipo de, de obra que vas a construir, ¿no? Y luego, digamos que como no ha sido hasta el siglo XX que ha habido, digamos, una preponderancia del director de escena, ¿no?, y de la puesta en escena, y se han empezado a hibridar los... No, me van a conectar aquí doblemente. Los lenguajes, ¿no? Pues había mucho hincapié. Yo creo que sigue habiendo esa necesidad. Lo que pasa es que yo pienso que ahora mismo con las nuevas tecnologías
están apareciendo como unas... se han ampliado los campos, ¿no? Viene a ser como en la música, ¿no? Que todos los sonidos pueden ser partes del... Ah, mira, que ya me lo tienes, ¿eh? Aquí sí que funciona. Estupendo. Pues nada, lo ponemos, espera. Bueno, a ver si sé ponerlo, un momento. ¿Qué me lo has puesto? Ah, que me lo has puesto a la izquierda. Uy, qué difícil, ¿eh? Esto será aquí, ¿no? Es que no veo aquí, es que me parece... No, esto no es aquí, ¿no? Aquí. Bueno, pues eso que os estaba contando, ¿no? Que os había traído una primera parte de ese diálogo que se ha establecido, ¿no? En la investigación, para que haya investigadores desde otros campos, y una segunda parte en la que quiero haceros un repaso de cómo se ha ido flexionando el concepto espacial en el teatro en todo el siglo XX, ¿no? Luego he puesto unas conclusiones que a lo mejor podemos añadir alguna cosa más, ¿no? En este... yo creo que esto es un poco lo que ya os había contado, ¿no? Que los investigadores de las familias teatrales que no pertenecen a la palabra se identifican más con los investigadores de bata blanca y piensan que es mejor hacer ensayos y laboratorios. Además, ellos piensan que estos laboratorios tienen que tener un beneficio social, una interacción. Eso está bien, ¿no? Digamos que el resultado de sus investigaciones pretenden que entren socialmente, ¿no? Y sean útiles en su publicación, ¿no? Y además les parece que las metodologías de base humanística, pues que muchas veces les son externas, ¿no? Y no les sirven para comprobar sus resultados, ¿no? Entonces, lo que se debate es cómo consensuar sobre todo las metodologías, porque claro, las metodologías son siempre digamos que la madre del cordero, ¿no? Si no diseño un buen camino, difícilmente podré hacer un buen viaje, ¿no? Normalmente necesitamos un viaje exhaustivo, ¿no? Para conocer bien el campo en el que se encuentra en ese momento el objeto que nosotros investigamos, ¿no? Para poder aportar ese pequeño grano de arena, porque en realidad no descubres la pólvora, sino que simplemente te estableces en un lugar en el que hay mucho construido, ¿no? Casi todo el conocimiento es una construcción, o sea que en realidad no hacemos más que ir flexionando según nuestras nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Y nuestras formas de entender, revisando siempre, ¿no? Cómo lo han visto otros, que muchas veces en el pasado hay cosas tan interesantes como en el presente, ¿no? Y es más, desde el siglo XX casi son copresentes, ¿no? Digamos que ya no hay esa linealidad que se veía, ¿no? De avance siempre positivo, ¿no? Siempre una evolución, no. En realidad hay también retrocesos y cosas que vuelven y quedan actuales, aunque sean del pasado. Bueno, pasa incluso, es un proceso general, claro, como digamos que es un problema del pensamiento, ¿no? Contemporáneo, pues incluso la arquitectura se desmaterializa, ¿no? Porque lo que se está pasando es que se hibridan los campos, ¿no? Y he querido traeros este ejemplo porque me parece bonito, ¿no? Porque son prácticas muy teatrales, ¿no? Digamos que el teatro lo que aprende cuando aparece la electricidad, bueno, lo sabe desde siempre, pero digamos que todo ese deus ex machina, ¿no? Se exacerba con la luz eléctrica, ¿no? Porque bueno, empieza a poderse flexibilizar, ¿no? y a transmitir, bueno, pues distintas valoraciones. Y eso mismo ahora se está aprovechando en la arquitectura, ¿no? Que casi ¿no? Los
los edificios desaparecen, ¿no? Se utilizan la mecánica casi como mágica para que se creen nuevos ambientes, ¿no? Porque los procesos de participación pues, se han hecho mucho más importantes, ¿no? Esto es Renzo Piano y además, bueno, pues ya se ha hecho casi viejo, ¿no? Este ejemplo, ¿no? Yo creo que Dider Escofilio son un estudio que utiliza mucho la espectacularidad, ¿no? Bueno, también se usaba en el barroco, ¿no? Quiero decir, la fachada era realmente el espectáculo, ¿no? Bueno, y en el Renacimiento, ¿no? Era la forma del poder lo que espectacularizaba, ¿no? Las relaciones, ¿no? Bueno, en ese contexto, ¿no? Como os estaba diciendo, yo creo que hay como tres familias, ¿no? Que son la investigación performativa, que es esa que decimos en que el sujeto y el objeto de la investigación quedan algo confundidos. Solo algo confundidos porque, claro, en una investigación eso claramente tiene que quedar resuelto, ¿no? Porque si no, no estás en un campo de diálogo, ¿no? y de justificación, ¿no? Los que proceden de la imagen, ¿no? con Bellas Artes, que se entienden como investigación artística, y aquellos que amplían el campo de todos los estudios visuales a todos los elementos cotidianos, incluso, ¿no? A cualquier imagen transmite un mensaje, ¿no? Bueno, os he puesto aquí un poco estas 4 pinceladas de la investigación cualitativa, porque estas son las que realmente marcan un poco ese camino de punto común de todas las familias, ¿no? Claro, es una investigación cualitativa porque en general, bueno, pues no trabajamos en el laboratorio con ratas, ¿no? Trabajamos de una manera más bien humanística, ¿no? Digamos que estamos más cercanos a la filosofía que a la química, ¿no? Bueno, en esta segunda parte, que es esa que os digo de la investigación espacial, que lo que voy a poneros es el ejemplo de cómo entré yo en el teatro, ¿no? Yo bueno, el teatro, yo no entré en el teatro porque yo me llamara al teatro, sino que fue el teatro el que me llamó a mí. Digamos que yo estaba bastante alejada de él, pero no sé por qué. Bueno, pues de esas casualidades de la vida, ¿no? Y entonces aparcas allí y claro, cuando entras pues tienes que entender cuál es tu ambiente, ¿no? Entonces, en ese proceso me di cuenta que aunque el teatro es existencial bueno, yo creo que configura parte incluso de las formas en las que nosotros nos organizamos políticamente, ¿no? Quiero decir que en esos foros griegos lo que se ensayaba eran realmente las formas de sociabilización, ¿no? de las personas, pero que no había cambiado desde el punto de vista espacial, ¿no? Y era muy torpe, muy mecánico, hasta que no empieza el siglo XX. Y además, en realidad, de una forma sorprendente, comienza esa evolución a través del realismo, ¿no? Digamos que hasta que no empieza Antoine en su teatro libre a presentar al actor interrelacionándose con los objetos, el espacio no se activa, es un escenario muerto, son unos fondos pintados que no hacen más que ilustrar la obra, pero no participan en cuanto, como estaba muy influido por la perspectiva, en cuanto el actor iba para atrás, claro, se rompía el hechizo y además no les oían. Entonces se ponían en el proscenio y aquello pues daban sus largos parlamentos y además si hacía falta se repetía, y Antoine, bueno, pues piensa que
que el entorno, ¿no? Que es mucho más importante, que también da datos de lo que ¿no? comunica, y que además es el que es capaz de comunicar un mensaje más profundo, ¿no? Y presenta estos pequeños teatros, ¿no? De la cuarta pared, ¿no? En el que se puede incluso actuar de espaldas, ¿no? En ese momento, claro, es un momento convulso, ¿no? Porque todo el siglo XX, al principio, es convulso, ¿no? Y aparecen dos personajes que supongo que conoceréis, y que si no, bueno, pues os los invito a conocer porque son súper interesantes. Son dos personajes muy emotivos, ¿no? Muy, que son Adolf Appia y Gordon Gray. Appia, bueno, incluso tiene momentos de pasión, de suicidio, ¿no? Y él es especialmente aficionado a la música, y muy joven conoce las óperas de Wagner. Wagner en ese momento es el sumum, ¿no? Y teatralmente además presenta unas puestas en escena fantásticas, ¿no? Quiero decir, tienen todos los talleres en Alemania, está fuerte, y presentan unos montajes sublimes, ¿no? Y él la va a ver y le parece que la música es fantástica, que la obra de arte total es el no va más, ¿no? Quiero decir, por eso se hacen amigos de Nietzsche, y Nietzsche, digamos que está flexionando, y el hombre ya no está defendido por la religiosidad, sino que empieza a creer en el arte como el mensaje profundo, ¿no? para su espiritualidad y para su relación con el mundo. Y le parece que todo eso está estupendo, pero que las puestas en escena que le parecen que son horribles, o sea, que eso es un universo de cartón piedra que no va a ningún sitio, y que se rompe toda la magia, ¿no? Y entonces empieza a ilustrar y a estudiar. Él está toda su vida escribiendo sobre el teatro y profundizando en el drama. Y, por ejemplo, os traía esta imagen porque creo que es muy elocuente, ¿no? Como de los bocetos de Buchner, ¿no? Que es el taller que construye todos los decorados para Wagner. Pues él presenta, ¿no? Unas imágenes mucho más limpias, ¿no? En el que digamos que es la luz y ¿no? la situación la que marca el camino, ¿no? No tiene mucha suerte Appia con Wagner, incluso aunque él se mueve en ambientes, digamos, de la cultura, y es amigo de la hija de una de las hijas de Wagner, pero les parece que es un loco y que no tiene entrada, ¿no? Que ellos son profesionales, y entonces él dedica mucho tiempo pues, a estudiar eso que él siente, ¿no? Y a simplificar y a explicar cómo debe ser una puesta en escena a la que nadie le hace caso, realmente, hasta que no conoce a Dalcroix, ¿no? Con los espacios rítmicos, pues no tiene ninguna puesta en escena significativa, ¿no? Es más, casi tarda 25 años en llevar a su primera obra, la Valquiria, ¿no? No es la primera puesta en escena, no es el Teatro de Basilea, que es la imagen que tengo, sino que la hacen en Milán. Pero en Milán tiene muchos problemas, además los que son... enseguida Wagner va a tener un séquito de gente que no quiere más que fundamentalmente seguir los pasos de lo que ellos piensan que es el propio, la musicalidad de Wagner, ¿no?
y además como tiene el problema de la relación con el nazismo, bueno, pues se crea ahí un ambiente feo, ¿no? Digamos. En paralelo a todas estas ideas, ¿no?, de simplicidad de la línea horizontal como la más importante, de arquitecturas reales para que se desarrolle la escena, y de la verticalidad, Craig opera en paralelo de una forma similar. Lo que pasa es que Apria no solo piensa una nueva forma de puesta en escena, sino que además está en contra de la forma de la arquitectura teatral. La arquitectura teatral ha quedado también anquilosada, ¿no? Digamos que desde el Renacimiento, ¿no?, que se empieza a consolidar el teatro a la italiana, pues hasta Wagner prácticamente no se ha tocado, ¿no? Es más, es Wagner el único que toca y por lo menos cambia ¿no?, democratiza, quita los palcos y democratiza en una gran grada, ¿no? Y Apia incluso piensa que eso tiene que desaparecer, que la sala y la escena tienen que estar en una comuna, ¿no? Craig no, Craig mantiene el teatro a la italiana, pero también aboga por esas arquitecturas reales, ¿no?, y por todo, nada fingido, ¿no? Digamos que lo que aporta sobre todo es lo que nosotros llamamos el decorado único, porque piensa que el espacio tiene que ser dinámico, que tiene que cambiar es un drama en sí mismo, él tiene que expresar con sus movimientos, ¿no?, la situación de la tragedia, ¿no? Él siempre piensa en la gran obra trágica, ¿no? Estos son bocetos. Craig tiene muchísima obra gráfica, ¿no?, que está clasificada. Es más, él, aunque digamos que nadie pone en duda que sea un conocedor del teatro, porque él es hijo de Ellen Terry, que es la actriz del momento, ¿no?, en Inglaterra, y además ella está casada con Irving, que es el primero que la reina de Inglaterra le reconoce, ¿no?, porque los intérpretes no siempre han estado reconocidos, ¿no? Siempre han sido gente de mala prensa. Digamos que él actúa desde joven, Craig, porque tiene todos los contactos, claro, es una eminencia, ¿no? Aún así, él sigue insistiendo en la escenografía y estudia la escenografía desde el antiguo. Con todos esos contactos, bueno, tiene un romance con Eleonora Duse, que es una gran bailarina, y le pone en contacto con Stanislavski y prepara un montaje en Moscú con el que se acaba pegando con Stanislavski, pero que se lleva a escena, y en el que él realiza todos sus pensamientos teóricos, ¿no? Como son pensamientos utópicos, como los de, bueno, pues tienen algunos problemas en la puesta en escena, él propone él los llama scream, que vienen a ser como unos grandes biombos, ¿no?, articulados de dos en dos, de distintos tamaños, con el que hacer distintas superficies que van creando esas arquitecturas que se van moviendo. Pero claro, como le encanta que sea todo súper altísimo, pues son tan altos que se les caen. Digamos que los dos lo que proponen son unas técnicas que realmente todavía el teatro no está preparado. Sin embargo, bueno, es un proyecto, ¿no?, es una puesta en escena que tuvo bastante éxito, porque, bueno, lo que en este Hamlet pues pone todo es dorado menos Hamlet, que va de negro, ¿no?, para hacer ese contraste entre digamos que las cosas ¿no?, entre lo falso y lo verdadero, ¿no?, entre la opulencia, ¿no?, y lo profundo de los problemas de Hamlet. En este experimentalismo, ¿no?, digamos que empiezan a aparecer todo tipo de. Ya sabéis que como es un momento en que en el arte también empieza a haber una revolución, ¿no?, porque digamos que al aparecer la fotografía, las competencias empiezan a ser muy fuertes, ¿no?, y los artistas empiezan a evolucionar y quieren además tener su propio pensamiento, ¿no? Y
y triunfan los ballets rusos, porque realmente, no solo porque Pavlova o Nijinsky bailen estupendamente, sino porque las puestas en escena completamente rupturistas, ¿no? Además con las pinturas. Yo he puesto estas de Picasso, ¿no? Para que se vieran los figurines completamente cubistas, ¿no? Pero las de Benoit eran preciosas, ¿no? Con unos colores estridentes, ¿no? Que no se habían visto, ¿no? Claro que otros directores, ¿no? Que están leyendo a Craig y a Apia, pues empiezan a parecerles que toda esa ostentación de tanta pintura y tanto color, pues no es lo propio del arte dramático, ¿no? Y empiezan a ensayar nuevas posibilidades. Y en este tenemos a Coupeau, que es el primero que rompe con la sala a la italiana, ¿no? Porque ya no es una escuela como habíamos visto en Apia, ¿no? Con Dalcroix ¿no? En unas puestas en escena un poco, digamos que escolares, sino que es directamente en el mercado teatral, ¿no? En la calle con los actores y con el público. Y transforman la sala del teatro para convertirlo casi en un teatro isabelino, ¿no? En el que avanza el proscenio, avanzan los actores y hay una relación entre el público y la sala, ¿no? Y los espectadores. Una aportación fundamental es, claro, toda la revolución rusa, porque, claro, un nuevo tiempo, unas nuevas ideas, una nueva filosofía necesita un nuevo espacio, ¿no? Una nueva forma de entender la forma propiamente dicha, ¿no? Y de habitarla. Y, bueno, yo creo que es casi lo más productivo, ¿no? Porque son los más profesionales, ¿no? Digamos que Meyerhold es el primer gran director de escena, ¿no? Digamos que hasta entonces realmente los directores de escena eran una figura secundaria. En realidad es que no había director de escena, es que era el primer actor el que decidía y tenía en sus repertorios y el que decidía cómo se ponía en escena, ¿no? Y con Meyerhold, que estudia además con Stanislavski, comparte, pues cambia completamente, ¿no? Se hacen además unos montajes grandísimos, porque claro, son unas poblaciones enormes y las conmemoraciones se utiliza como un teatro de masas, ¿no? Y como un teatro de educación, ¿no? Para transmitir, y se niegan todos los parlamentos y se piensa en un teatro en el que el actor sea un atleta, ¿no? Un intérprete que se mueva y que funcione, ¿no? Y entonces tienen, pues, es una época que invito porque creo que es súper bonita, ¿no? Bueno, yo como he traído todo el siglo XX y el siglo XX es largo, he traído 4 pinceladas y tengo que ir pasando de unos a otros como si estuviéramos aquí un poco desvaídos, ¿no? Quizá cuando lo estaba viendo ayer, digo, no sé si me queda un poco superficial, pero bueno, no sé, siempre uno tiene que elegir, ¿no? Sobre todo cuando empiezas tu tesis, ¿no? Dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Una tesis extensa o una tesis intensa, ¿no? Yo ahora prefiero la intensidad, pero en aquel momento prefería la extensión. Y supongo que porque quería conocer todo lo que pasaba, ¿no? Y claro, con ese... Todavía el cine no es fuerte, ¿no? El cine va a empezar a entrar. Y entonces los artistas se interesan especialmente por el teatro, ¿no? Y digamos que casi todos... ¿no? En ese intercambio de pensamiento pues participan y podemos encontrar montajes de Kandinsky, de Prampolini, ¿no? Por ejemplo, los cuadros para una exposición de Kandinsky son bastante bonitos, ¿no? Son todo casi como teatro de marionetas, ¿no? Porque, bueno, Kandinsky es muy profundo, ya sabéis que habla, ¿no? de la sonoridad del color, ¿no? de la musicalización casi física, ¿no? Y realmente, bueno, tienen reflexiones que desde el punto de vista
pictórico, bueno, para nosotros son importantes, ¿no? Desde el punto de vista formal, ¿no? Y también hacen algunos, pero son, claro, son obras cortas que no logran ¿no? la compenetración con el público porque son casi como obras pictóricas, ¿no? También aparecen otros mundos de relación y de estudio, ¿no? Porque como se empieza a investigar, casi a diseccionar ese espacio, ¿no? Pues hombre, en la Bauhaus, ¿no? se da un taller que es súper importante, ¿no? El taller de teatro, ¿no? En el que participan los estudiantes, sobre todo porque digamos que se entiende como el espacio se quiere diseccionar de forma científica, ¿no? No sé si conocéis el ballet triádico, seguramente, ¿no? Que es una pieza pues como muy especial, ¿no? Muy, en el que los tres elementos, ¿no? Los tres colores, ¿no? Las músicas que se relacionan en distintos momentos, ¿no? Y digamos que este Schleimer comprende que es complejo el arte dramático porque, claro, interviene el hombre, ¿no? Y entonces pretende desde la danza, que es un estadio como que él entiende más simple, ¿no? Esas primeras aproximaciones, ¿no? Para eliminar algún elemento y que no se nos coma, ¿no? La cantidad de complejidad, ¿no? Molinagui también tiene estudios. Hay un par de publicaciones que son muy bonitas sobre los escritos de las vanguardias porque los reflejan tal cual están, ¿no? Una es de Juan Antonio Hormigón, que son unas publicaciones de la ADE. Esa yo creo que es del año 70 y tantos, o sea que es bastante antigua, pero son bonitas porque lees directamente el autor, ¿no? Y entonces bueno, pues esta de Moliganagi pues es muy espectacular, ¿no? Pretende hasta artistas gases ¿no? Eh, y además se ocupa especialmente de la luz y de la sombra, porque él es aficionado también a la fotografía. Bueno, hace estos esquemas complicadísimos, ¿no? Que parecen física cuántica, ¿no? Más que, bueno, porque claro, todo el mundo del desarrollo y de la máquina ha estado muy presente, ¿no? Y entonces hay un especial interés por toda la física y por todos, ¿no? Los campos de fuerzas, ¿no? Y tiene ese estudio de... Bueno, estaba diciendo los de los dos, que me he ido de tema, estaba diciendo esas dos publicaciones, luego hay otra que es más actual, yo creo que esa debe ser del 2010 o así, que es de José Antonio Sánchez, y que también son los escritos de la vanguardia, que bueno, yo creo que es más completa. A mí me gusta más la otra porque como la ilustra, hace la edición Alberto Corazón, es como muy prestosa, ¿no? Es casi como un cuadernito, ¿no? Y me parece, no sé, yo creo que a lo mejor porque somos románticos, ¿no? Pero a mí el libro me gusta tocarlo, ¿no? Y me parece que una buena edición pues es siempre... Y el de José Antonio Sánchez me parece un poco menos atractivo en ese sentido, ¿no? Bueno, pues volvamos aquí a Molinagui con... digamos que se van diseccionando cada elemento, ¿no? La luz, el color, la musicalidad, ¿no? Digamos que las artes ya empiezan a estar no como quería Wagner en una jerarquía, ¿no? En una unión, sino en una especie de mezcolanza que ahí cada uno aporta como puede y lo que se le ocurre, ¿no? Hay un vídeo muy bonito que yo creo que lo hacen después de Molinagui, que es el gris, blanco y negro, me parece que es el título, será Schwarz, Grey, Weiß, y, y es un aparato que yo pienso que hacen su viuda con los escritos que él tiene para un estudio de luces y sombras, ¿no? Y él lo pretendía como si fuera un aparato de nubes, no sé si conocéis lo que es. Los aparatos de nubes estaban muy de moda porque
Digamos que con Wagner también hay un incremento de la técnica muy grande porque se empiezan a electrificar los escenarios. Y, 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 bueno, pues el aparato de nubes era una especie de proyector que se colocaba allí en mitad del peine, ¿no? Arriba, y que giraba, iba haciendo pues, los efectos atmosféricos, ¿no? Pues este Molinari lo que quiere es poner un aparato, pero que es, no quiere esto, lanzar la proyección de la naturaleza, sino crear un ambiente lumínico con un estudio de las sombras pues muy especial. Y la verdad que es bonito, también está todo en internet, ¿no? Yo a veces se lo pongo a mis alumnos de arquitectura porque, ¿no? Porque tienen una reflexión sobre la forma interesante, ¿no? Bueno, en esta carrera que llevamos, llegamos claro, ya ha pasado la Primera Guerra Mundial, pero entramos en la Segunda, y eso deja Europa devastada, ¿no? Y en esa devastación, ¿no? Pues Cantor, digamos que recoge el espíritu eh, del momento y ensaya sobre todo los espacios de la memoria, ¿no? Entrando en un campo casi sin palabra, ¿no? Se habían hecho ensayos con poca palabra, ¿no? Porque digamos que hay para los directores de escena, para ponerse, llevar su defensa de su figura en el teatro, necesitan tocar las obras cuando existe. El texto lo tienen que manipular para que sea una nueva construcción, ¿no? Y, y, y van tratando, ¿no? La palabra de distintos modos, casi un poco como documento, intervienen algunas proyecciones, tal, pero no es hasta Cantor, ¿no? Que se trata de una forma mucho más abstracta, en el que la palabra ya no tiene nada que decir, porque claro, es una situación de devastación que es otro el sentimiento, ¿no? que se busca, ¿no? Es una figura también bastante interesante desde mi punto de vista, Cantor, ¿no? A partir de aquí, digamos que el centro ya no va a ser Europa, los artistas van a tener que emigrar, claro, porque es que no hay otra, ¿no? Digamos que se va a trasladar toda la investigación a América, ¿no? Y además va a haber un nuevo... Bueno, digamos que Artaud va a abrir ese camino, ¿no? Realmente lo que van a... Como Artaud sí que habla también de esa musicalización, pero ya desde un punto de vista más humano, ¿no? En el que... digamos que la relación, digamos que habla al revés, ¿no? No es poner cosas sino quitar cosas, ¿no? Para que la relación entre el actor y el público sea mucho más directa, es casi un actor militante, ¿no? ¿no? Espiritual, el que se relaciona, ¿no? Y esto lo van a aprender los artistas de estas segundas vanguardias, y digamos que se va a ver un camino de investigación distinta, ¿no? En la que el espacio ahora va a tener todavía más protagonismo, porque va a ser un espacio de experimentación. Siempre, ya no es que cambiemos la sala, es que salimos de la sala. El teatro no tiene, queda externo, ¿no? Digamos que se ensaya todo tipo de lugares, ¿no? Además, ahora lo importante ya no es lo que vamos a contar, sino el proceso, ¿no? Y digamos que no hay diferenciación entre lo que es la vida y es el arte, y lo que se propone es una especie de participación directa, ¿no? En para ver esta segunda parte he elegido algunos artistas, no todo, porque digamos que cada vez se complejiza más, ¿no? O es más... me parece que es más fácil hacerlo aunque sea por modelos, aunque quede un poco más mecánico que de otra manera. He elegido a Svoboda,
porque creo que es el que tiene un repertorio más amplio, ¿no? Digamos que es casi como un órgano, ¿no? Que toca todas las notas con un espectro grande. Bueno, Luigi no, porque creo que la música está presente continuamente y él aporta también un ideario que los músicos van a recoger. Paul Wilson, porque digamos que es el favorito, ¿no? Y Peter Brook y Robert Lepage. Yo creo que con eso se completa el siglo, aunque te dejes un montón de gente, ¿no? De Svobodá os voy a poner un vídeo, porque hicimos una exposición y en el 2008 en el Fernando González, en un teatro, lo hizo un compañero y sacamos un vídeo y yo creo bueno, que fue un buen resumen, ¿no? Y lo he traído y espero que funcione porque, bueno, ahora ya, bueno, si estoy en el mío supongo que tiene que funcionar. Ahora lo que pasa es que no sé cómo se hace. Ah, sí, mira, sí que está entrando. Tarda un poquito en entrar, es un poquito lenta la presentación, pero lo estuve mirando ayer, pero no sé cómo sacar la barra para saltarme este primer minuto en que parece que ni tiene sonido ni nada. Pero bueno, yo un poquito de paciencia y funcionará. En la República Checa es que es un punto importante desde el punto de vista teatral, ¿no? Por eso se hacen todas las cuatrienales, ¿no? Tienen un teatro que siempre ha sido, aunque son pocos, siempre ha sido un crisol, ¿no? Donde todo el mundo acaba yendo a parar, ¿no? Y en buena parte por la figura de Svoboda, ¿no? En realidad él recoge casi lo que hacen todos, ¿no? Pero claro, lo profesionaliza de una manera que es tremendo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial cerraron las escuelas superiores. Fue entonces cuando aprendí carpintería en el taller de mi padre. Allí comencé a pensar en el espacio de una manera lógica, de una manera constructiva. Yo había pintado siempre, pinté hasta que llegué a la carpintería. Fue entonces cuando comenzó a interesarme la creación material. Hacía maquetas, me relacioné con el círculo de teatro de aficionados local. Hacía proyectos escénicos para ellos, diseñaba la escena, iluminaba y producía yo solo. Con eso comenzó todo. Ah, quieres menos. Creí que Para querías mí más. el espacio equivale a la limitación del mismo. Me acuerdo cuando mi padre me llevaba a los castillos y palacios checos. Recuerdo que me llevó a los 18 años al castillo de Drikov. Allí hay un hermoso patio, inclinado, cerrado por 3 partes por la fachada renacentista. Recuerdo estar allí mirando y escuchar de pronto el fuerte sonido de las campanas. En ese momento me di cuenta que ese sonido era la 4ª dimensión de aquel recinto, el 4º muro del patio. Descubrí con claridad que hay otros elementos y dimensiones que definen el espacio. Es el sonido y la luz los que pueden cubrir esas nuevas dimensiones espaciales. Descubrí que el arquitecto debe sentir el espacio físicamente, es decir, no solo intelectual o artísticamente. La arquitectura no es solo hacer grandes salas, sino fundamentalmente recintos de comunicación. Esa es una de las grandes lecciones que aprendí en mi juventud en el taller del maestro Smetana.
Por esas fechas comencé a estudiar la historia de la escenografía. Consulté a los maestros del Renacimiento y del Barroco. Estudié a Serlio, a Palladio, a los Galli Viviena. Me comenzó a interesar el espacio destinado al drama, aquel que contiene cierta psicoplasticidad, aquel que es capaz de transformarse en el tiempo a través de la luz. Ya desde mis comienzos me fascinaba que el espacio pudiera cambiarse cinéticamente. El hecho de poner una simple silla en el escenario sobre un fondo de terciopelo negro, por ejemplo, e iluminarla. Surge de pronto una nueva realidad. Ya no es la silla que estoy acostumbrado a ver diariamente en casa. En el escenario, una silla se encuentra solitaria, a la que puede acercarse un actor y transformarla. Depende de la manera en que se siente en ella, de cómo la trate. Si sabe sentarse como un rey, creeré que allí está sentado un rey. Aquello me fascinaba. Me di cuenta del gran poder de los muebles, los accesorios, el vestuario. Me convencí de que los medios pictóricos no bastaban para expresarme y que tenía otros medios a mi alcance. Me preguntaba qué otros alfabetos podía utilizar. Los libros sobre escenografía no me gustaba consultarlos. La inspiración debe llegar de otra parte que de esos libros. Mejor leer algo u observar la arquitectura o la naturaleza. Me gusta leer las cosas de la esfera de la ciencia, sobre cosas que aparentemente nada tienen que ver con el teatro. Eso me ayuda mucho más que si estudiaba la pieza y veía cómo se ponía en el pasado. Por ejemplo, jamás se me habría ocurrido lo de los espejos para la representación de la vida de los insectos de los hermanos Čapek, si no hubiera conocido por casualidad lo que entendemos por red biológica. Y esto no lo hubiera sabido si no hubiera leído por azar algo sobre el asunto. No es que leyera algo específico a causa de la escenificación. Fue por casualidad, pero me acordé de aquellas lecturas y resolví el problema de las cuadrículas de ese espejo. En el teatro, lo más difícil es reproducir la naturaleza. Porque todo lo que hizo Dios en el teatro se hace muy mal. Lo que hizo el hombre se puede reproducir muy fácilmente. Pero pobre de usted si le toca hacer para la escena un árbol. Porque cuando corta un árbol real y lo coloca en el escenario, ya no es ese árbol, ya no es un árbol. Hay que buscar más bien la esencia del árbol. Su sombra, el sonido, el murmullo de las hojas, puede ser la luz que penetra en el follaje, una luz cinética, es decir, el movimiento. Yo puedo definir el árbol teatralmente, con mayor convicción, y no hacer algo en el escenario que me descubra inmediatamente. Ahora quisiera referirme a los trucos de magia y a los magos, ya que es un terreno que no dejó de interesarme nunca. Me emocionaba, por ejemplo, el truco durante el espectáculo donde la mujer es seccionada en dos partes, porque sabía ya de antemano que estaba presenciando algo que no era verdad. En fin, que era posible crear tal ilusión. Más tarde, al trabajar en el teatro, comprendí que estos son los recursos de los que uno puede sacar el valor y el efecto deseado.
pero también era consciente ya de que se deben usar solamente cuando hay una auténtica necesidad dramatúrgica. Porque el recurso usado tiene gracia solamente si se utiliza en el momento adecuado. Yo siempre tengo de reserva un sinfín de soluciones con las que me mantengo a la expectativa. Los que más me interesan son los trucos que están relacionados con el reflejo de la imagen, con los espejos. El espejo en escena no puede estar ahí para un mero efecto ilusorio, para que los actores se vean 2, 3, 6 o 10 veces. Pues un espejo, después de todo, no es nada excepcional. El espejo en escena debe tener sentido, debe convertirse en un accesorio dramatúrgico. Ese es el secreto de una buena escenificación. Esperar. Esperar y no hacer alarde de ideas a cualquier precio. El espejo y la luz están vinculados mutuamente. El trabajo con la luz requiere siempre cierta táctica. Si lo que nos proponemos hacer con ella es magia, hay que conocerla muy a fondo. En cada puesta en escena aparece algo nuevo. Y eso es precisamente lo que se llama experimento. Un nuevo recurso de expresión puede surgir por casualidad. Montamos Intolerancia de Luigi Nono en Boston, con la colaboración de la Universidad de Harvard. Es una ópera muy progre, con una música que aprovecha la electrónica y la música contemporánea. Cuando llegué al teatro donde iba a transcurrir la representación, tenían allí un aparato que hasta entonces yo desconocía. Se trataba del eidóforo, que prácticamente proyectaba imágenes de televisión en 3 por 4 metros. Fue una especie de milagro para mí. Filmamos al público y emitíamos las imágenes a 3 cinescopios de dimensiones de 3 por 4 metros, de manera que nos cubrieron todo el horizonte. El público de repente se vio en la pantalla. Cuando la cosa tocó el punto neurálgico, transmití la imagen positiva en negativa, es decir, todo el mundo en la pantalla resultó ser negro. Todos se convirtieron en negros. Algunos espectadores se levantaron amenazando con el puño hacia el escenario. Los espectadores, por decirlo así, nos hicieron el juego, ya que precisamente en ello se basaba la ópera, en protestas sobre la intolerancia. Cuando hoy día aprovecho la tecnología televisiva, eso supone en primer lugar que tengo que conocerla, porque de no ser así, no podría utilizarla correctamente. El artista plástico o proyectista tiene que conocerla con tal profundidad que le permita establecer un lenguaje común con los especialistas al tiempo que les haga ver precisamente que son especialistas demasiado cerrados y que exageran cuando defienden con terquedad determinados parámetros de una manera que luego no puedes hacer magia alguna. A mí me interesa la escenografía como un instrumento sobre el que se puede tocar, al igual que uno toca el piano donde se puede improvisar. Este hecho me consume desde hace 35 años que llevo dedicándome al teatro. Bueno, pues espero que os haya gustado este resumen del trabajo de Svoboda. He puesto un par de diapositivas más de Svoboda porque aunque no está en ese momento, digamos que las proyecciones no tenían tanta fuerza como tienen ahora en las puestas en escena, y no ha quedado suficientemente subrayado, ¿no? Como hay una naturaleza de lenguajes poliédricos con signos que se superponen, que están muy
¿no? Con una naturaleza muy calidoscopia que parece que son de ahora y no, él las está utilizando pues, prácticamente desde el año 58, ¿no? En esa exposición, ¿no? Y, pero lo vamos a pasar porque, bueno, yo creo que le hemos dado suficiente de tiempo. Incluso a él, en algunas puestas en escena, con sus espejos, con sus proyecciones, con esos ambientes, ¿no? Generados a través de la luz, utiliza actores virtuales, ¿no? Quiero decir, les da papel a sus elementos, ¿no? Cosa que es lo mismo que se está utilizando, ¿no? Para dar distintos matices de la realidad, ¿no? Y bueno, os había puesto también esta imagen para que vierais que claro, la tecnología es muy, muy fuerte, ¿no? Es un momento muy temprano y aún así ya se están poniendo cantidad de lugares de emisión, ¿no? Digamos que en esta intolerancia, ¿no? Que monta con Luigi Nono, el sonido ya no se monta, no es una emisión frontal, no son las dos peas de izquierda a derecha, sino que ellos colocan altavoces bajo las butacas, digamos que Luigi Nono rompe la orquesta y la distribuye por todo el teatro para que la sonoridad, para que el espacio sea también protagonista desde el punto de vista del cómo se percibe el sonido, ¿no? Además, digamos que desarticula la palabra, bueno, empieza a introducir factores, ¿no? Digamos que ¿no? De utilización desde el punto de vista emocional, ¿no? Del impacto del sonido en la persona, ¿no? En esa investigación en la que entra Luigi Nono con Nesvoboda, monta la siguiente ópera que él monta, ya no quiere ni siquiera que haya escenografía, ¿no? En ese, bueno, ya aparte de que todo este siglo XX es los artistas buscando lugares nuevos para que la experiencia teatral, ¿no? Pues sea más compleja y más rica, ¿no? Y para esta del Prometeo montan con Renzo Piano, ellos lo llaman el arca de Prometeo, ¿no? Porque es un espacio escénico en el que el público está, como, bueno, veis, se monta en Venecia, en San Lorenzo, que es una iglesia que tiene así como dos naves con un muro, con una arcada central, ¿no? Y lo que hacen es que recogen esa arcada y hacen como una especie de nave interior, ¿no? Que está completamente exenta del espacio. Claro, la acústica siempre es muy importante para la música y en un espacio grande, en una iglesia, la reverberación es muy fuerte y hay que controlarla. Y entonces Renzo Piano y Luigi Nono fabrican esta especie de caja dentro de la caja, de tal forma que pueden controlar esa reverberación, ¿no? Incluso las paredes las montan móviles y toda la orquesta está distribuida en esa especie de nave, ¿no? En esa especie de cáscara de nuez y en distintos puntos. Eso trae problemas, claro, también luego para la dirección, ¿no? de orquesta, porque para verse y todo eso, ¿no? El caso es que él piensa que la ópera tiene que ser fundamentalmente es una tragedia sonora, no visual, y que llevamos mucho tiempo escuchándola mal. Y el caso es que hacen estos montajes, que veis, aquí se ve un poco esa arcada que os decía y cómo estaban distribuidos los músicos. Esta obra fue muy impactante para algunas personas, incluso en Japón se hizo Arata Isozaki, en conmemoración a esta obra del Prometeo, ¿no? Que está planteada como si fuera un archipiélago de islas en las que, ¿no? Se contestan unos a otros, ¿no? Digamos que los grupos musicales lo que hacen es entablar un diálogo.
pues fabrica un sitio, un teatro especial para que se pueda repetir el Prometeo, ¿no? En el que está eso, controlada continuamente la reverberación, ¿no? Es un teatro como son ahora los teatros flexibles, porque claro, en ese camino que ha iniciado el espacio de ir cambiando, pues claro, los teatros han tenido que ir flexibilizándose, porque si no, no podían acoger más que un tipo de espectáculos, ¿no? Y digamos que se han convertido en unas especies de cajas transformables, ¿no? De todas formas es de los más complicados, ¿no? Porque claro, como la música ya sabéis que tiene el tema de la, ¿no? De la onda reflejada, pues necesita muchos bultos, ¿no? Para poderse mezclar en el espacio el sonido, ¿no? Bueno, el siguiente artista que os había puesto, que creo que es que hay que conocer, aunque solo sea por el nombre, y que supongo que muchos lo conoceréis, porque claro, es América, y América es muy fuerte. Es Robert Wilson, ¿no? Digamos que él también hace un camino de investigación, ¿no? A través también de sus estudios con John Cage, que ya ha ampliado el campo sonoro, ¿no? A todos los sonidos, y hace unas primeras obras que dejan al público impactado, porque son, digamos que son espectáculos sin palabra, lo cual es dificilísimo, porque claro, es que te aburres a los 2 minutos, o sea, es que ese es el tema, y hace unas obras larguísimas, de 4 o 12 horas, o sea, que quiero decir que tienes un mérito tremendo, porque mantener la atención ese tiempo es muy difícil, o sea, quiero decir, yo cuando nuestros alumnos quieren hacer, dicen, no, vamos a hacer un taller experimental y tal, y no hay y tal, y hacemos entre todos el texto y tal, bueno, es que sale cada churro, y no os lo podéis imaginar, porque claro, es dificilísimo, ¿no? Dices, a lo mejor plásticamente son brillantes, pero no, el espectáculo es más que... ¿no? Es más complejo, ¿no? Hay que relacionarse con las otras familias, y no es que no funciona, ¿no? Bueno, el caso es que Wilson es un artista, la verdad, porque es capaz de controlar la mirada para que sea una mirada lenta, una mirada que informa, ¿no? De una forma que no se había visto hasta el momento, ¿no? Con lo cual triunfa, claro. Enseguida, claro, empieza a introducir la palabra en sus obras. Empieza a ser una realidad muy calidoscópica ya, muy calidoscópica de lo que se pretende, ¿no? Y son palabras pero desarticuladas, ¿no? Casi como si fueran sonidos o canciones, ¿no? Está un tiempo así, en este estudio, ¿no? Además estudiando personajes, ¿no? para ver su propio, el propio ¿no? La propia psicología, ¿no? del personaje. Y luego hace una serie de obras también experimentales simplemente con la imagen, ¿no? Digamos que Wilson aporta, vuelve a la frontalidad. Él sí que reconoce el espacio italiano porque él trabaja como pintor, ¿no? Entonces el espacio italiano, digamos que si tú colocas una cámara negra estás casi en una pintura, porque lo que haces es haces desaparecer las paredes, ¿no? Y controlas la vista para que quede como un cuadro, ¿no? Toda la composición está medida, ¿no? Y él trabaja así, y entonces lo que hace son espectáculos de experimentación, pues con escenas que vienen a ser como nexos de unión entre distintos actos, ¿no? Que los refleja unos con los otros. Bueno, siempre muy atractivos visualmente, eso sí. Y con la luz, bueno, con la luz y con el color, ¿no? Digamos que Wilson, nosotros decimos el azul Wilson, ¿no? Y ya todo el mundo sabe lo que es, ¿no? En su última época utiliza la palabra y vuelve a hacer montajes tradicionales, ¿no? Vamos, te hace esto no sé si es una flauta mágica, vamos, los temas de siempre, de repertorio, ¿no? Bueno,
El otro gran pilar es Peter Brook, que digamos que él está triunfando en Broadway y de repente pues decide que hay que buscar los orígenes, ¿no? Y digamos que ahora volvemos a los años 60, ¿no? A ese espacio hippie en el que todos compartimos con unos andamios y tal, ¿no? Pero hace un camino muy bonito porque él lo hace eh, desde buscar las raíces quitando todo, ¿no? Por eso él dice el espacio vacío, ¿no? No sabemos cómo celebrar, vamos a buscar una forma nueva de celebrar y para eso pues, hay que investigar desde los orígenes y entonces crea una compañía internacional y hacen unos viajes por sitios incluso en los que no hay teatro, ¿no? Por todo África y en esas puestas pues investigan como lenguajes desarticulados, ¿no? Para ver cómo serían los primeros lenguajes del hombre para su comunicación y sobre todo utilizan lugares especiales para la puesta en escena, ¿no? Como esta tumba, utilizan mucho las canteras, ¿no? Digamos que el espectador acompaña a la compañía en esa investigación, ¿no? También son obras largas, se busca el momento y la hora del día en el que, ¿no? Del crepúsculo para que haya esa predisposición, ¿no? a meterte como en un mundo más mágico, ¿no? Y después de ese tiempo de experimentación, pues piensa que hay que buscar un lugar verdadero para que se pueda dar otra vez el teatro y buscan la compañía, la sede la ponen en este teatro, en un teatro abandonado, que lo dejan casi tal cual está, ¿no? Para que, ¿no? Digamos que el teatro, ¿no? y la sala son la propia escenografía, ¿no? Es la arquitectura la que, la que interviene. Es un teatro muy especial porque, aunque es un teatro italiano, tiene unas proporciones que no son las al uso. Algunos estudiosos, no sé si tengo aquí la imagen, no, eh, lo comparan, ¿no? con un teatro isabelina, ¿no? Porque es un teatro de mucho público muy cerca, ¿no? Porque está muy comprimido, ¿no? Eso seguramente no es más que porque aquel solar que tenía aquel arquitecto el hombre pues se apañó con lo que había, pero claro, llega Peter Brook y le encanta porque dice, pues es que aquí ya tengo aquí casi un choice space, ¿no? Unas 3 bandas, ¿no? Y ponen pues muchas obras con muy poca escenografía y mucha relación, mucho trabajo actoral, ¿no? Yo creo que lo bonito de Brook es que, claro, hay un trabajo actoral muy fuerte, ¿no? El otro gran pilar que os he traído es Lepas, que bueno, Lepas sigue viniendo a los festivales y yo creo que él es profesionalmente fantástico y también es el que, digamos, que mide mejor los tiempos de la técnica, ¿no? Él utiliza todo, las cámaras espías, las proyecciones, él escenifica él propiamente, entonces hace varios papeles en una obra en directo, o sea que yo creo que es bastante interesante porque es muy flexible, muy entretenido y muy profesional, ¿no? No sé si habéis tenido la posibilidad de verlo, pero siempre sorprende, ¿no? Es también Lepas, yo creo que sigue siendo de los más importantes. He traído aquí un pequeño vídeo de esos que son de propaganda. Esta obra yo no la he visto, pero sé que ha tenido bastante éxito porque algunos de mis compañeros casi es que la han puesto en escena lo mismo, ¿sabes? ¿No? Es una especie de maqueta de la memoria que se va... Ay, esto lo tengo mal, ¿no? Porque no se ve en primer plano, se queda en segundo plano. Ay, chicos, perdonad. No sé si lo voy a saber arreglar porque es que esto se ha puesto rarísimo. Bueno, lo podéis encontrar en internet. Es la obra 887 y es un minutín porque es el tráiler. O sea que yo creo que como iremos un poquito mal de tiempo, es que se me ha quedado el vídeo detrás de la imagen y no sé cambiarlo. No me deja aquí. Tendría que entrar en editar y todo eso. Creo que no tiene importancia, ¿no?
Como veis, esta es de 2017 y... Ah, mira, a lo mejor está aquí. A ver si sale... No, sale mal. Vamos a pasar. Sí. Me quedan 10 minutos. Pues... Ah, mira, ahora ha salido completo, no sé qué he hecho. Se ha arreglado solo. Como veis, ya hay el juego de escalas, ¿no? Ha parecido inminente, ¿no? La verdad que siempre ha sido un recurso de diseño muy grande, pero en cambio ahora, de repente, ¿no? Bueno, he traído también esta imagen porque, aparte de estos grandes popes, ¿no? Pues claro, hay muchos otros directores y otras investigaciones de gente mucho más joven que trabaja de otra manera, ¿no? Y esta es que me gusta especialmente porque me recuerda al teatro de Gropius, ¿no? Y es una puesta en escena en Basilea, en el teatro, en una sala convencional, y en cambio está completamente transformado el espacio, ¿no? Porque digamos que esta Bárbara le gusta experimentar especialmente con la situación espacial, ¿no? Algunos también con el esfuerzo físico de los actores, ¿no? Porque claro, todo eso imprime distintas puestas en escena, distintos, ¿no? Cómo se relacionan los actores con los elementos es muy, muy importante, ¿no? Os quería haber traído también de esta de Katy Mitchell un pequeño... una pequeña muestra, pero ahora ya todo está cerrado en internet y he sido incapaz de cogerlo. Pero yo creo que es interesante porque está produciendo una especie de cine vivo, ¿no? Y entonces yo creo que hay una hibridación nueva que yo creo que habrá que observar cómo se desarrolla, ¿no? Porque muchos grupos utilizan las proyecciones casi como una forma un poco intelectualoide, ¿no? Que claro, es que es un mensaje tan confuso que uno se queda, dice, bueno, vale, pero dice, sí, será muy elevado, pero a ver, si no nos enteramos de nada, ¿no? Yo creo que no, que aquí hay una transmisión, ¿no? Buena, ¿no? Y se juega mucho con los distintos planos para tener ¿no? Todas las sentimentalidades y para entrar en una especie de teatro documento, ¿no? Que también se está viendo cómo se está fraguando en la propia escena, ¿no? Cómo se está grabando y cómo se está emitiendo a la vez, ¿no? Bueno, yo creo que está bien, pero que no he podido traer porque se queda muerto. Bueno, entonces como vamos a ir cerrando con las conclusiones, ¿no? Es un poco lo que hemos ido viendo, ¿no? Cómo esos lugares no teatrales han sido los que han favorecido la investigación, ¿no? Porque aunque no he traído algunas imágenes, pues todo ese movimiento de los años 60, casi hippie, lo que estaba... pues no querían hacer el teatro en los teatros, se hacía en naves industriales o se quedaba con los espectadores y se les llevaba en barco y luego ibas a ver, yo qué sé,
un campo de concentración y ahí pasaban cosas y claro, lo pasabas fatal porque en un campo de concentración ¿cómo puede salir uno fatal de allí? Bueno, pues esas situaciones eran las que funcionaban. Y luego hemos visto también cómo la imagen y los pintores se incorporan a la escena, pero no como la primera vanguardia interviniendo, sino que para realmente en contraste. Digamos que ellos muestran su universo personal que está en discordia con todo lo que hay alrededor y ya está, ¿no? Y digamos que de esa confrontación es de la que se produce ¿no? La novedad, ¿no? Sin embargo, con Wilson son el teatro italiano se vuelve a revalorizar después de ese camino. Bueno, aquí yo creo que en Barcelona se sabe todo eso muy bien, porque tenéis el Teatro Lliure, ¿no? Y desde luego en España Fabia trae prácticamente toda la tradición, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que echa poco en Fabia, ¿no? Porque es casi una figura para nosotros, bueno, súper querida, pero sobre todo que es como Svoboda, ¿no? Un catalizador de todas las energías del momento, ¿no? Bueno, también hemos visto cómo los textos no articulados, ¿no? Como el sonido también se incorpora como espacio, que es el que dinamiza. Y no hemos visto el teatro físico, ¿no? Que sería esos, que también es aquí, porque es la Fura la que a nosotros nos enseña, ¿no? Vamos, yo me acuerdo que yo todavía estaba estudiando cuando vino el Sud of Sud en Madrid y quedamos impactados, nos pareció que era lo mejor ay, vamos, eso era la revolución, ¿no? Con las vísceras por ahí sangrando y todo eso, bueno, encantados, ¿no? Y eso el teatro físico nos ha dejado, o sea, quiero decir, siempre que íbamos, por ejemplo, a la Cuadrienal de Praga, todos hablaban, es que la Fura era, vamos, lo mejor, o sea, daba gusto, ¿no? Podías decir que eras español con orgullo porque estaba la Fura, ¿no? Bueno, digamos que lo que se ha entendido es que las vivencias son más importantes que las imágenes, ¿no? Y que entonces la imagen tiene que ser participativa y sobre todo vivida, ¿no? Eh, y luego que la tecnología tiene forma y tiene contenido. Bueno, eso en realidad, aunque Apia no lo reconoce, Apia aprende en los talleres de Dresde, ¿no? Tiene a Hugo Barth, que él estudia allí la iluminación y es el que está haciendo todos los arcoíris y todos los aparatos de nubes y es un experimentador nato, ¿no? O sea que, y eso lo recoge Lepage como habéis visto, con maestría, ¿no? Porque mide especialmente los tiempos y porque todas esas tecnologías son... algunos directores son capaces de que atrapen la poesía, ¿no? Y claro, es que el teatro, ¿no? Pues claro, es que poesía, ¿no? Es un constructo humano relativo al espíritu, ¿no? Bueno, se han ensayado los nuevos modos de relación también con el espacio, ¿no? Buscando distintas sedes y sobre todo se han buscado propuestas por áreas de preocupación, ¿no? Porque, claro, como digamos que toda la digitalización está trayendo problemas de aislamiento, ¿no? Pues, y todos los límites son más virtuales, pues lo que se ensaya es un poco en nuevas áreas de comunicación, ¿no? Y eso es todo lo que os he traído y espero que os sirva para algo, no sé. Muchas gracias.